¿Por qué no por qué no puede mi compañero comprender lo que yo digo? Eso es muy común y podría ser para muchos enfoques, ¿no? Podría ser para un enfoque escolar, cuando un niño le habla a otro, ¿usted por qué no entiende lo que yo le digo? O uno enseñando, pero ¿por qué no entienden? ¿Sí? O los hijos cuando van ante los papás y le tratan de explicar muchas cosas. Si hay algo divertido es escuchar cuando un hijo le intenta explicar a un papá de una moda actual. No sé si ustedes han visto eso. Cuando el papá se le da por, o la mamá se le da por ser curiosa, le dice, bueno, explícame esa moda, esos cantantes, y los hijos intentando explicar. Eso me parece muy divertido, porque ni el uno sabe explicar ni el otro sabe entender, porque cada uno habla su propio como lenguaje. Pero en este caso, esa pregunta va más direccionada dentro del área de la familia o dentro del área matrimonial. Y es ahí donde yo quiero que nos centremos un poquito. Y vamos a mirar esta base bíblica, la primera de ellas que está en Génesis capítulo 2, versículo 24, que es la base inicial de lo que la Biblia enseña sobre la comprensión entre un hombre y una mujer. Dice Génesis 2:24 aquí en mi versión. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es un principio que, como es principio, no cambia. Y eso es una realidad que es muy importante entenderla. Si hay algo de lo que cuando decidí casarme junto con mi linda, era que por más que quisiéramos, porque las familias, las dos son muy agradables, son muy a llevarnos a estar juntos, las dos familias, tanto la de mi linda como la mía, les gusta pasar en familia, a su manera o a su modo, pero les gusta pasar en familia. Y siempre como que se busca eso. Pero yo le dije a ella, nos casamos, pero sea como sea, vamos a estar lejos del uno o del otro. No podemos estar tan cerca, porque eso va a generar ciertas dificultades. Necesitamos primero solidificar lo nuestro para ahí, ahora sí dejar que un tercero venga a opinar. Porque no es lo mismo cuando uno está iniciando, en el caso de uno, por lo menos en el caso mío, como hombre, de pronto mi mamá que viniera, ay, pero cómo está de flaquito, ay, pero sí me lo están cuidando, ¿sí? O en el caso de mi linda, de pronto los papás también, oiga, pero nosotros la teníamos así, ¿y por qué no? ¿Cómo así que está durmiendo en el piso? O sea, cosas así que a uno le incomodarían porque uno lleva su proceso, ¿cierto? Y las otras personas, entendible, van a defender, pero pueden generar cierta molestia. Entonces, por eso yo le dije a mi linda, no, vámonos lejos y vamos de vacaciones. Y aquí bienvenidos a donde estemos cuando quieran llegar. Pero así, porque pues eso es lo que trata de decir el mandato bíblico. Pero hay otro principio que yo quiero que ustedes, por favor, no olviden. Y está en el libro de Job. Job capítulo 33, versículo 14. Es un principio muy general, pero que nos va a ayudar también a entender dentro de lo que vamos a mencionar algo muy importante. Aunque lo cierto es que Dios habla de una o de otra manera, pero el hombre no entiende. Entonces debemos tener eso preciso. Por más de que Dios intente explicarnos algunas cosas, pareciera que nosotros los seres humanos no queremos entender. Entonces, teniendo esos dos principios, quiero que empecemos a reflexionar en algunas preguntas. Una de ellas, ¿por qué las parejas no se pueden comunicar? En algún momento nos hemos hecho esa pregunta. ¿Hemos conocido parejas que les es difícil comunicarse? Es muy gracioso. Hay una, digamos, como una explicación de ese tipo de comunicación que se la ha escuchado a muchas personas. Cada uno tiene su manera de explicarla, por eso de pronto para algunos será muy conocida la historia de esa pareja que no se podía comunicar, a tal punto que no se hablaban. Entonces era muy complicado la comunicación. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo nos vamos a hablar? Empezaron ellos y era por papelitos. Entonces él llegaba cansado de trabajar, entonces le escribía ahí, doña señora, tengo sed, y le pasaba un papelito, y ella lo leía, y le pasaba, tome agua, y él leía, ok, y le escribía después otro papelito, ya casi va a servir la cena, y él lo leía, y escribía otro, bueno, así llegaron a ese punto.
Entonces, él esa noche estaba muy preocupado porque el otro día tenía una reunión muy importante. Entonces le escribió a ella, por favor levánteme temprano porque tengo una reunión mañana importante. ¡Tum! Se lo pasó. Y ella, bueno. Cuando él al otro día se levanta, 9 de la mañana. ¿Cómo? Pero si yo tenía que estar a las 7. ¿Cómo así? Y se volteó al otro lado para mirar dónde estaba la esposa y veía un papelito que decía, levántese. A ese punto algunas personas llegan de no comunicarse, ¿sí? Es muy común, pareciera que fuera una anécdota que, ay, ¿qué va a pasar eso? Pero es más común de lo que nosotros nos imaginamos. Y algunos podrían concluir que no se comunican por las diferencias, por la parte financiera, en fin, pero vamos a ver algunos aspectos que nos pueden ayudar a que sea nosotros o alguna persona cercana a nosotros le podamos orientar, pero primero nosotros mismos, porque más allá de que sea inicialmente hablando de parejas de matrimonio, eso también tiene que ver con parejas de padres hacia hijos, entre los mismos hijos, que nos puede ayudar a mejorar la comunicación dentro del hogar. Entonces, no solamente limitado a pareja de esposos. Debemos entender que de pronto algunos nunca han o nunca hemos aprendido cómo comunicarnos. Porque de pronto nos enseñaron a cierta manera como se hacía antes, porque de pronto, de acuerdo a la crianza, la manera de comunicarse en algunos lugares era a través de algún objeto, ¿no? Entonces se quería mandar un mensaje, entonces con un palo y como que se comunicaba el mensaje. Ay, me van a dar garrotes, o sea, quiere decir que me debo portar bien, ¿sí? Algunos mandan otros códigos, las familias ya más modernas, entonces el código para comunicar de pronto un disgusto es, váyase para la esquina. Esa es otra manera, ¿sí? Entonces es de acuerdo también a la crianza. Algunos tienen o tenemos miedo de comunicarnos. No sé si de pronto les pasa, que tanto en pareja puede suceder que, pero es que yo le digo cómo va a reaccionar, o al revés, o dentro de los hijos. Si yo le digo a mi mamá se va a poner brava, y entonces nos da miedo como expresar ciertas cosas porque tenemos el prejuicio de que va a suceder algo sin que haya sucedido. ¿Sí? Ese temor es normal que suceda. Para algunos es fácil reprimir los sentimientos. Hay personas que les cuesta decir las cosas. También es muy común esa historia que yo creo que ya se las había contado alguna vez, de aquel hombre, aquella mujer, perdón, que llega un día del pastor y le dice, pastor, ya una señora de avanzada edad, más o menos unos 70, 80 años, dijo, pastor, yo necesito hablar con usted urgentemente. ¿Por qué? Dígame, hermana. Es que yo estoy a punto de separarme. ¿Cómo así? Hermana, pero si usted, ¿cuántos años lleva de casada? No, como 60 años. ¿Cómo me va a decir a estas alturas, le dijo el pastor, que usted se quiere separar? Es que, pastor, estoy cansada de que mi esposo es todo seco. Él nunca me dice cosas bonitas. Y hermana, ¿desde hace cuánto? Oh, pues desde toda la vida del matrimonio. O sea, eso siempre ha sido así. Entonces el pastor le causó curiosidad y dijo, venga, ¿puedo hablar con su esposo? Sí, vaya y hable con él. Entonces él fue a hablar con el esposo, también un señor mayor. Entonces también de la iglesia le dijo, venga hermano, ¿qué pasa? Es que hablemos a calzón quitado, su esposa me está diciendo esto, ¿qué está pasando? Ah, no, mi esposa también. Ella sabe cómo soy yo. Pues sí, pero usted debe entender, o sea, ella expresa, ella quiere ese cariño, todo eso es importante. Mire, pastor, yo sí le voy a decir una cosa, yo soy un hombre de una sola palabra. ¿Cómo así? Mire, el día que nos casamos, allá nos casamos, y el pastor nos dijo y me preguntó, ¿usted ama a su esposa? Y yo le dije que sí, y ya yo soy un hombre de una sola palabra, ella sabe que la amo, y yo ¿para qué tengo que repetir eso mismo? Entonces, hay personas que se les dificulta expresar sus sentimientos. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Será por capricho? ¿Será porque es que no se siente agradable? Eso es lo que quiero que tratemos de observar y analizar, porque de pronto dentro de nuestra casa, no necesariamente vuelvo a repetir, de pareja, puede haber un adolescente que uno dice, pero ¿por qué es así? O tenemos un familiar que, ¿por qué reacciona tan diferente? ¿Será que está aburrido de esta casa? ¿Será que es eso? ¿O será que es algo que él tiene o que ella tiene y que de pronto necesita modular, pero hace parte de su esencia? Que no es que esté mal, solamente que a veces nos cuesta entender ciertas cosas. Y eso es lo que quiero que observemos. Algunos nunca
o nunca hemos experimentado el éxito. Y algunas personas de pronto dentro de una relación familiar, relación de pareja, se sienten frustrados porque nunca alcanzaron cosas que anhelaban y a veces hasta se sienten que esa persona o esa familia los bloquea para alcanzar ciertas cosas y eso lleva a una mala comunicación, lleva a una tristeza familiar, a decir, uy, yo a la casa no quiero llegar. A mí me parece eso muy triste, porque por lo menos yo salgo del trabajo y para la casa, yo digo, es que a mí me gusta estar en la casa, y rico porque uno entra y se siente bien, pero hay personas que no son iguales. Dicen, uy, no, a la casa yo tarde, que ya todos estén dormidos. Y yo conozco personas que son así, llegan muy tarde cuando todos están dormidos y se van muy temprano cuando todos no se han despertado. Y manejan ese tipo de relación, de esa manera. Y yo digo, bueno, ¿cómo hacen? No sé, pero no creo que sea la mejor manera de vivir. Entonces aquí empezamos a contestar algunas cosas. ¿Por qué nos comunicamos de la manera como lo hacemos? Por lo menos vamos a mirar 3 cositas y nos vamos a enfatizar en una de ellas. Una de ellas son los patrones aprendidos de pasada experiencia. Hay personas que llevaban cierto ritmo, pero les pasó ciertas cosas que no fueron muy buenas y de una vez ¡tum!, cambian su manera y dicen, aquí no me la vuelven a hacer. Y se vuelven muy radicales ya al otro lado. Entonces, uno conoce, o por lo menos hemos conocido personas que eran muy cariñosas, tanto hijos como esposos o esposas, muy cariñosos, pero les pasó X cosa con X persona que de pronto se aprovechó de ese cariño y entonces renunciaron a eso y después cuando vuelven a entablar una nueva relación, dicen ya cariño, jamás, yo no voy a volver a expresar cariño. Entonces, esos patrones aprendidos de esas experiencias llevan a las personas a cambiar muchas veces su manera de comunicarse. A veces para mal, pero también a veces para bien. Porque de pronto eran así muy toscos, muy fríos, y llegó una persona que les hablan de ese corazón, y por esa experiencia llegaron a ser diferentes, positivamente. Eso sucede mucho. De hecho, algunos expertos hablan de que esto sucede también cuando llegan los hijos, ¿no? Que a veces se ablanda mucho el corazón, los que eran así, cuando ya tienen a su sangre allí, como que ya la manera de comunicarse, ya cambian muchos objetivos de vida. Y creo que los que son padres entenderán mucho más eso que nosotros. El segundo es el condicionamiento social. Dicen por ahí, ¿no?, que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. A veces la sociedad sí tiene que ver con algunos aspectos. Y a veces hay ciertos condicionamientos sociales que llevan a que una persona cambie su manera de pensar o de comunicarse. A veces llegar a un lugar donde de pronto no es un ambiente adecuado puede alterar la comunicación que esa persona llevaba, inclusive con Dios. Es muy común personas que de pronto tenían una espiritualidad muy alta, pensaría uno, y llegan a ciertos lugares donde la espiritualidad no es tan alta, y entonces en vez de subir, tienden a bajar. Y ya esa comunicación con Dios, por el condicionamiento social, baja. Eso sucede mucho. En los niños sucede mucho, especialmente cuando hay esos cambios de grados, cuando hay ciertos cambios en los que estaban acostumbrados a un ambiente, por lo menos en ciertos lugares sucede, que el niño se crió en una escuelita y llega al colegio donde ya están los grandes. Y en la escuelita, mejor dicho, un alma de Dios. Y después llegan allá y es un alma, pero del enemigo. Y dice, pero este muchacho, ¿qué le pasó? El condicionamiento social, la curiosidad, ciertas cosas, que no debería ser porque uno dice, debería uno estar firme de acuerdo como lo han criado, ¿cierto? Pero si no hay una firmeza completa, la sociedad lo puede condicionar a actuar de cierta manera. Por eso debemos ser muy cuidadosos con lo que se observa en la televisión o en redes sociales, porque si nuestra mente no está firme, nos pueden condicionar socialmente a actuar diferente. No sé si conocemos familiares que empezaron a escuchar cierta música y empezaron a vestirse de manera diferente, porque hay un condicionamiento social. Eran de cierta manera y empezaban a salir con ciertas personas y ya cambian su vocabulario, de pronto son hasta contestones,
por el condicionamiento social. Entonces, ese es otro factor. Y el tercero es el que me parece el más delicado, porque dentro de nuestro entorno como creyentes es el que menos le prestamos atención, siento yo, y es el tipo de temperamento. De acuerdo a muchos expertos, existen 4 tipos de temperamentos. Muchos le tienen muchos nombres. Yo escogí estos 4 porque se me hacen más fáciles de entender: sanguíneo, melancólico, colérico y flemático. De acuerdo a los expertos en este tipo de temas de temperamentos, todos tenemos un pedacito de uno de ellos, pero siempre va a predominar 1 o 2 de ellos por encima de los 4. Y por eso, no sé si les ha pasado, que tú tienes una manera de ser, pero no compaginas con todos. Y no es que te hayan hecho algo malo, pero tú dices, pero ¿por qué con esta persona no puedo? Con otros se me facilita, pero entonces uno concluye, es que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No, es por el tipo de temperamento. Porque así como los polos opuestos se atraen, dicen por allí, los que son del mismo tienden a repelerse. Eso sucede mucho en el magnetismo, ¿no? En los temperamentos es exactamente igual. Son 4 tipos de temperamentos. Cada uno de ellos tiene su fortaleza y su debilidad. Si nosotros, primeramente, cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro tipo de temperamento, ya uno empieza a mirar, oye, ¿cómo es el tipo de temperamento de los de mi casa? ¿Será que compaginamos? ¿O será que es que por eso es que hay discusiones? Porque claro, es que estamos pensando diferente. Y eso de pronto puede llevar a eso. Entonces, el sanguíneo, la fortaleza o los sanguíneos son personas muy expresivas. Es el que se le llama el alma de la fiesta. Es el que donde llega, mejor dicho, hace amigos. Si no hay con quien hablar, se pone a hablar con una silla. Silla, ¿cómo me le va? O sea, son muy alegres, son muy expresivos, son muy cálidos, amistosos, habladores, compasivos. Son esas personas que uno dice, de los que de pronto tiene uno un familiar y hay que ir a preguntar, uno manda al sanguíneo. Vaya usted pregunte, que se hace amigo de todos. Por lo menos la mamá de mi linda es muy sanguínea. Esa mujer no le da pena hablar y es muy cálida. O sea, donde llega cae bien y no sé cómo hace. O sea, es que es impresionante porque es sanguínea. Entonces es una persona que cae bien a todo el mundo. Entonces es una persona que habla. Por eso los conductores les sirve llevar al lado cuando van de noche un sanguíneo, para que le hable y le hable. El sanguíneo toca es callarlo, porque si usted le abre conversación, habla y habla y habla, habla. Y es muy cálido, es muy amable. Pero tiene unas debilidades los sanguíneos. Son indisciplinados, inestables, improductivos, egocéntricos. Como les gusta hablar, a veces son muy exagerados. Entonces el sanguíneo tiende a ser muy chistoso, pero a veces exagera mucho las cosas. Entonces, si ustedes tienen un hijo sanguíneo, puede ser ese niño alegre, pero puede ser muy indisciplinado para hacer las cosas. Porque como es tan alegre, bueno, pongámonos a hacer eso. Ay, no, entonces, como, cojámosla suave, vamos a divertirnos. Entonces, eso puede traer problemas. Entonces, ya uno empieza a pensar, ¿será que es que yo tengo un familiar? Claro, es muy hablador, pero es que me choca que es indisciplinado. Puede ser que sea una persona sanguínea. Ya uno, entendiendo esa debilidad, uno puede fortalecer lo que lo hace fuerte a esa persona para que la debilidad se disminuya. Porque si tenemos un sanguíneo, un hablador, pues imagínese para la predicación del Evangelio. ¿A quién enviaríamos? ¿Al sanguíneo? ¿A que necesitamos ir allí a hablar con la policía? Mandemos al sanguíneo. Vaya, usted hable que usted le cae bien a todo el mundo. Entonces ya lo podemos a producir, ¿cierto? Y no lo enfatizamos solo, pero es que estoy indisciplinado, todo lo agarra como chiste, lo encaminamos a lo bueno. Y ahí ya vamos encontrando algo positivo. El melancólico es una persona analítica, estratégica, es muy abnegado, es trabajador, es autodisciplinado. A diferencia del sanguíneo, el melancólico no es tan amigable, no es tan hablador. Puede ser una persona muy agradable, pero es más analítico, es más estratega. Es esa persona que se queda uno mirándolo y uno dice, ¿esto que me está mirando el alma o qué? ¿Por qué? Porque de pronto nos está analizando. No es de tener muchos amigos, pero los que tiene son amigos que le van a perdurar toda la vida. ¿Sí?
Pero miren las debilidades. Los melancólicos son muy variables, autocentrados, propensos a persecución, vengativos, susceptibles, teóricos, insociables, críticos y muy negativos. Porque como ellos son autodisciplinados, entonces si hay ciertas cosas que no les parece, van al negativismo. Entonces ese es el melancólico. Ahora, de pronto tenemos un familiar o de pronto nuestra pareja es así. Entonces uno dice, pero si ve, mire, todo teórico, no le gusta la práctica, todo es como hay que hacerlo de esta manera, todo callado, todo analítico, qué pereza, en cambio a mí me gusta como moverme. Entonces ya uno entiende cómo es, entonces uno puede irse por el lado de la fortaleza y bajar la debilidad, y ya va uno entendiendo a la persona. Ahora, pónganse ustedes a pensar, un sanguíneo, así todo, y un melancólico, ¿será que tendrían afinidad? Es posible. El colérico es una persona voluntariosa, es muy independiente, visionario, práctico, productivo, decidido, es el líder. Los coléricos generalmente son las personas que imponen su palabra. Y son esas personas que, a diferencia del sanguíneo, porque el sanguíneo podríamos decir es una persona líder, pero es un líder amigable. En cambio, el colérico es una persona que es líder, pero toma esas decisiones y no le mete tanto sentimentalismo a la cosa. Entonces uno dice, imagínense en una casa dos coléricos, dos líderes que imponen su decisión y ahí se hace así, y el otro es así. ¿Será que de pronto por eso es que a veces no hay una buena relación con algunos familiares? Porque tenemos ciertos temperamentos muy similares y nos puede llevar a chocar. ¿Cuáles son las debilidades del colérico? Es muy frío, como no es emocional, entonces no se pone a pensar, que esto como de pronto el sanguíneo, pero mire, hay que entender, no hay plata y punto, ya. El colérico es así. Pero es que pero miren los niños, no. Ese es muy frío. Entonces, ¿qué tal que de pronto una esposa tenga un esposo colérico? Y entonces ella dice, es que si mi esposo es todo frío, no tiene emociones, si ves que él no me quiere, no es que no la quiera, es que es su temperamento. ¿Qué podemos hacer? Hacer ver esa situación, aumentar la fortaleza para que la debilidad disminuya. ¿Sí? No quiere decir que si yo soy muy frío me voy a quedar así toda la vida, no, pero sí se puede disminuir. Y eso lo hace la relación. Una de las debilidades es que es muy dominante, es muy rencoroso, es sarcástico y muchas veces es cruel, el colérico. Como es líder, entonces, llegó tarde, en el aspecto militar, un colérico funciona, porque no le va a dar pesar. Llegó tarde, 10 vueltas, pero 10 vueltas. Pero es que se me cayó, no me importa, 10 vueltas. O sea, funciona. En cambio, si ponen a un sanguíneo, ¿qué le pasó? Se cayó. Eso decía, hágale tranquilo, sí. Entonces es muy diferente. Ahora, en una decisión crucial en una familia, ¿nos serviría un sanguíneo? Hay decisiones que hay que tomarlas sí o sí. No hay que discutirlas. Ahí es donde entra el colérico y dice, se toma esto y punto. Ya, no hay reversa. Eso sirve en momentos. Hay momentos en los que no. Pero hay ciertos momentos en los que sirve y es necesario. Por eso ese tipo de temperamento está. De pronto ustedes leyendo allí van a decir, yo tengo un poquito de todo. Sí, pero siempre va a dominar 1 o 2 sobre los 4. Y el último es el flemático. El flemático es tranquilo, es confiable, es muy objetivo, es muy diplomático, es muy eficaz, organizado. Tiene un humor que es muy de él. A diferencia del sanguíneo, el sanguíneo es el alma de la fiesta. En cambio, el flemático es tranquilo. Pero digamos, cuando tiene una buena relación, tiene un humor muy bueno, porque es confiable, es tranquilo. Si se cae la mitad del techo, el flemático va a decir, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Levantarlo, ¿ya? El sanguíneo, ¿qué hace? ¿Cómo así? ¿Se cayó esto? No. En cambio, el flemático, de pronto, no. Bueno, recojamos los pedazos. Sí, es así. Sí, es más tranquilo. ¿Cuál es la debilidad? Que no tiene motivación. Dicen por ahí, el flemático es
ese que cumple ese dicho, es mejor es mejor atajar que arriar. El flemático es el que toca arriarlo, porque es de esos que, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Nada, sí, como que no, pues nada, ¿sí? Es muy mezquino el flemático, es muy autoprotector, es muy indeciso, es cobarde y a veces muy ansioso. Entonces no es una persona que, vamos a preguntar cuánto vale eso. Usted manda el flemático y se queda ahí en la puerta. ¿Qué hago? Porque no tiene una regla. Tiene que conocer a la persona para llegar a hablar. En cambio, si enviamos al sanguíneo, pues ya. Pregunta y hasta le regalan las cosas. Si usted manda un colérico, sí. Y si usted manda un colérico a preguntar algo, se pone a pelear con la persona. Lo mismo que un melancólico. Entonces, ahí empezamos a pensar, ¿será que en nuestra casa ciertos temperamentos nos están llevando a que tengamos ciertas diferencias, pero a veces culpamos diciendo, es que esta persona no quiere estar acá, es que esta persona yo no le agrado, es que mi hijo me la quiere montar, cuando de pronto es el tipo de temperamento. Y cuando a cierta edad se está construyendo ese temperamento, pues es más complicado. Entonces, hay niños que son muy flemáticos, son muy tranquilos, dale, mi hijo se va a tirar el año. Ay, pues lo repito. Me dice, pero haga esto. No, pero es que no tengo tiempo. O sea, es complejo, ¿cierto? Entonces, analizando eso uno empieza a entender muchas cosas. Y ojo, la sierva del Señor en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 44, nos dice que le debemos prestar atención al temperamento. Por eso es algo de lo que nosotros, dentro de nuestra creencia, a veces no le prestamos atención. Le prestamos atención a las diferencias, al condicionamiento social, a las experiencias, pero al temperamento como que no, cuando es muy importante, el temperamento y las peculiaridades personales, los hábitos de los cuales se desarrolla el carácter, todo lo que se practica en el hogar se revelará de por sí en todas las relaciones de la vida, en todas las relaciones, desde la amistad, familiar, hijos, esposos. Las inclinaciones seguidas culminarán en pensamientos, palabras y acciones del mismo carácter. Entonces, parte de lo que construye un carácter es el temperamento. Entonces, si yo ya entiendo mi temperamento y ya lo acepto, mi segunda misión es empezar a mirar con las personas que me relaciono qué temperamento tienen. Porque puede ser que yo sea sanguíneo y mi esposa o mis hijos también sean sanguíneos. Entonces, muy chévere, vamos para una fiesta y qué chévere. Pero a la hora de hacer algo en el hogar, ¿quién se compromete? Nadie. Vamos a hacer esto. Ay, no, pero es que, no, más bien salgamos, pero toca hacer aseo. No. En cambio, si dentro de la casa todos somos flemáticos, todos tranquilos. Yo conocí una familia que todos eran flemáticos. Yo decía, uy, ¿cómo viven? Una tranquilidad. Todo, y uno hasta, yo hasta me desesperaba, pero, o sea, como que todos, ¿sí? Y a empujarlos a todos es más complicado. Entonces, cuando yo ya entiendo mi temperamento y empiezo a entender los de la casa, o con los que me relaciono, yo digo, con razón, de pronto a veces no nos llevamos. Los coléricos son los que tienen también muchas dificultades, porque chocan mucho los líderes, los que quieren imponer su decisión. Si bien son muy visionarios, muy independientes, pero son voluntariosos. Hay que hacer esto y punto. Y otro dice lo mismo, y ahí es donde hay las dificultades. Pero si yo ya entiendo mi temperamento y de pronto veo que la otra persona también es así, pues ya nos podemos enterar y decir, mira, ya veo de pronto nuestras diferencias, está en esto. De hecho, no había caído en cuenta. Pues vamos a mejorarla, porque no podemos chocar toda la vida. Porque si no, pues se vuelve y se desangra esa relación. Entonces, ¿qué se debe tener presente? Ya entendiendo los temperamentos, cosas muy prácticas. Escuchar. Es muy importante. Escuchar no es, bueno, hábleme, sino, hey, me siento,
te escucho, o sea, ¿qué me quieres decir? Eso ayuda muchísimo, es una forma de demostrar que estás interesado en la otra persona, ¿sí? Así como cuando nos ponemos a escuchar una canción, nos gusta y ahí le prestamos atención y decimos, wow, qué chévere. Bueno, la persona con la que nos queremos comunicar es necesario escuchar. Ahora, ¿qué no debemos hacer? Así como fuimos muy prácticos, ¿qué se debe hacer? Con escuchar vamos a cambiar muchas cosas, porque Dios nos hizo con 2 orejas, 2. Y si nos funcionan las 2, o sea, tenemos más posibilidades de escuchar. Y nos hizo una sola boca, imagínense si no tuviéramos más. Es complejo. ¿Qué no debemos hacer? Cuando estemos hablando no debemos interrumpir. Yo de niño pues por lo menos yo he creído que tengo la capacidad de escuchar, pero últimamente interrumpo mucho y eso me está costando y yo debo cambiar eso. Porque la otra persona a veces quiere expresar algo, como que no es, porque eso genera un choque, genera malestar. Lo primero que yo debo hacer es no interrumpir. ¿Qué me quieres decir? Dímelo. Okay. Por más de que por allá yo diga, pero es que es una mentira lo que está diciendo. Me tengo que aguantar. No interrumpir. Para que de esa manera haya una fluidez en la conversación. Yo digo, es que con Dios es así. Cuando yo oro a Dios, Dios no me interrumpe. ¿Qué hace Dios? Escucharme. Ya Él me escucha. Yo necesito expresarme y lo que no debo hacer es interrumpir. Cosas que no debemos hacer es cuando no miramos a los ojos. No sé si les ha pasado que hey, vamos a hablar y entonces estamos mirando para otro lado. Mirar a los ojos. ¿Por qué el contacto visual es importante? Porque de esa manera todo mi cerebro se está enfocando en la persona que yo quiero o que me quiere decir algo. Cuando yo no hago ese contacto visual, inmediatamente la persona va a decir, esta persona no me está prestando atención. Y si yo me distraigo hacia otro lado, mi atención se va y mi mente se va también hacia el lado. Si yo concentro mi mente en un punto, con mis ojos, que es una de las ventanas del alma, es inmediatamente mi cerebro va hacia allá y capto mejor la atención. Entonces, hay que mirar a los ojos. Sé que es intimidante y especialmente cuando hay conversaciones que son muy delicadas, ¿no? Que uno dice, bueno, mirémonos a los ojos. Ahí empieza como que, no es algunos se les facilita, pero de pronto si se nos es difícil, pues desviemos la atención por un momento, pero volvamos otra vez, porque es muy importante el contacto visual. Eso ayuda muchísimo a mejorar la comunicación. Ahora, esta es una pregunta igual muy general y yo creo que ya ustedes saben la respuesta, pero ¿qué es más difícil, escuchar o hablar? ¿Qué puede ser más difícil? Según la ciencia, un hablante promedio, puede ser muchos de nosotros, hablamos, ese ppm son palabras por minuto. Un hablante promedio habla entre 100 a 150 palabras por minuto. Un hablante lento, que casi no hable, de 80 a 90 palabras por minuto. Y un hablante rápido, personas que les gusta hablar mucho, 170 palabras por minuto. Pero ojo, podemos escuchar entre 450 y 600 palabras por minuto. ¿Por qué podemos escuchar más de lo que podemos hablar? Porque tenemos 2 oídos. Nuestra mente está diseñada más para escuchar que para hablar. Por eso Dios nos colocó 2 oídos. Y si nosotros estamos o tenemos la capacidad de escuchar más palabras de las que podemos hablar, genera que nuestra mente debe estar más concentrada en escuchar que en hablar. Por eso es más difícil escuchar. Porque hablar, podemos hablar muchas cosas. Pero escuchar requiere que la mente diga, como va a llegar mucha información, necesitamos estar concentrados. Yo no me puedo distraer. Por eso si algo a mí no me gusta es cuando uno trata de decir algo y se interrumpe, porque inmediatamente se corta. Y más cuando uno está escuchando. Escuchar es muy fundamental. Nosotros antes de hablar con Dios necesitamos escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? A veces nosotros queremos hablar y hablarle a Dios muchas cosas,
pero nos hemos detenido, escuchemos qué quiere decirnos Dios. Y cuando nos detenemos a escuchar lo que Dios nos dice, nos sorprendemos de toda la información que podemos recibir. Entonces, por eso es tan importante escuchar más que hablar. Y a veces no es la falta de comunicación, sino que desconocemos ciertos códigos. Y no olvidemos, por favor, si bien nosotros como hombres somos emocionales y las mujeres son accionales, pero las mujeres son más emocionales que nosotros los hombres. A nosotros de pronto nos regalan una camisa. Y sí, uno chévere, tan y listo. Pero no la relacionamos tanto con una emoción que nos genere que esa persona, ay, qué chévere, me recuerda a esa persona. Puede ser que sí en algún momento, pero es más, ¿me sirve o no me sirve? ¿Me quedó, qué chévere? ¿No me quedó? Tocó guardarla o la regalamos. Pero si pasa al revés, la mujer lo relaciona más como una emoción. Ay, me regaló esto, ¿y por qué? Ay, qué chévere, qué lindo, qué bonito. Entonces es más emocional que uno. El hombre, nosotros somos más accionales. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en los deportes sucede mucho. Deportes que son muy accionales son más liderados y les gustan más a los hombres. Los que son emocionales, no. Uno con un grupo de hombres se puede sentar a una mesa y tiene que ser a jugar. Hacer algo, hay que hacer algo. Pero sentarse a hablar con un grupo de hombres, no, hay que hacer algo. Sea que estemos comiendo, pero hay que hacer algo antes que hablar. Pero si usted sienta a un grupo de hombres, ¿y qué hacen? Tiene que haber algo. Que estamos viendo algo, listo, pero estamos haciendo algo antes que hablar. Pero si usted sienta a un grupo de mujeres a hacer algo antes que hablar, no funciona. Es que mujeres, vamos a jugar esto. Ay, no, vinimos a hablar. Y si empiezan a jugar a mitad del juego, oye, y ¿verdad que su hijo? Oye, es que eso, y se canceló el juego. Se concentraron en las emociones, porque es más importante la emoción. La emoción es clave para las mujeres. Vuelvo y repito, nosotros los hombres también somos emocionales, pero las mujeres deben entendernos, por favor, con mucho cariño, que a veces las emociones para nosotros no son una prioridad, sino más la acción. Pero nosotros los hombres debemos entender que las mujeres, más que la acción, más que decir, vamos a salir los dos, no es tanto salir los dos, sino que estamos los dos, porque vamos a compartir. No es tanto que vamos a comprarnos algo, sino es estar los dos ya. Es ese sentido emocional lo que genera algo bonito. Yo les he dicho a los estudiantes, vayan de sus mamás y no se pongan tanto su mamá no quiere que usted, mejor dicho, le traiga cosas, si lo puede hacer bien, pero siéntese con ella y escúchala. Y ellos se quedan, estoy hablando de niños de 11, 12, 13 años, oiga, sí, sentarme y escuchar a mi mamá, ¿qué me quiere decir? Eso puede cambiar algo. Y nosotros, vuelvo y repito, los hombres, la mayoría somos más accionales. Entonces, si de pronto en tu casa hay un muchacho, adulto, esposo, hombre, en fin, no te preocupes si él no es tan expresivo emocionalmente cuando su prioridad es hacer algo. Yo veo que a muchos hombres nos gusta el fútbol y sentarse a ver un partido de fútbol no es sentarse a conversar, sino, a ver, ya, perdimos, ganamos, en la acción, ya, no tanto la emoción. Entonces, eso es muy importante. Por eso la comunicación tiene 3 partes. Y creo que esto lo conocemos y si no, lo aprendemos. Una de ellas es la comunicación verbal, la segunda la no verbal y la tercera el tono de voz. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál tiene mayor peso? ¿O será que son exactamente iguales dentro de la comunicación? Resulta que hay una que sí tiene mayor peso que la otra y es lo que se llama la comunicación no verbal o del lenguaje corporal. Tiene un 55%, es el gesto, la postura, la mirada. Dicen por ahí que hay miradas que dicen más que 1000 palabras. Hay ciertas cosas que decimos sin decir las palabras. ¿No les ha pasado? Que usted quiere decir algo, pero otra persona hizo algo, y usted, no. Porque el gesto, la gestualidad
esa es la comunicación no verbal. Sin decir nada decimos muchas cosas. A veces solo con cruzar los brazos. No hagamos eso cuando estamos conversando con alguien. Porque le estamos diciendo, lo que usted me está diciendo no me interesa. Así usted diga, no, yo no estoy prestando atención, pero estoy haciendo un bloqueo no verbal. Lo mismo cuando de pronto, no sé si ustedes han visto, cuando uno va a conversar con alguien, muchos colocan un pie. Eso que le está diciendo a la persona, mire, usted vuelva hasta acá, usted no pase de ahí. Eso le estoy diciendo. No, yo no he sido grosero. Sí, usted lo fue. Con su comunicación no verbal. Eso es muy común. Cuando uno está conversando con alguien y está con las manos, usted está diciendo a la persona, estoy muy ansioso. No, yo no estoy ansioso. Sí, sí lo está. Porque las manos me lo están diciendo. A veces cuando alguien nos va a decir algo en la casa y arrugamos la frente. ¿Le gustó? Sí. Sí me gustó, me encantó. Ah, bueno. No le encantó, no le gustó. Ay, ¿usted cómo sabe? Porque la expresión del rostro me lo dijo. ¿Cómo se aprende mejor eso cuando es un bebé? Porque los bebés no hablan, pero todo es comunicación no verbal. Cuando un bebé se disgusta, expresa su disgusto. Cuando le gusta algo, lo expresa, una sonrisa. ¿Sí? Eso expresa mucho. La comunicación verbal es un 7%, miren las palabras. 7%. Con una palabra podemos comunicar, sí, pero no comunicamos todo. Y el tono de voz, miren ustedes, es un 38%. Entonces, ahí hay que tener en cuenta. Porque el tono de voz a veces nos dice muchas cosas. No todo sí es un sí, a veces es un no. Y no todo no es un no, sino que a veces es un sí. ¿No les ha pasado? Vamos a salir. ¿Quieres salir? Sí. Es una probabilidad alta de que no quieras salir. ¿Te gustó eso? No. Sí le gustó, pero le faltó algo. Pero a veces ese tono de voz, ¿te gustaría hacer tal cosa? No. Ya, no insista. Ya. ¿Te gustaría comer helado? No. Sí, si quieres, tal que se lo saborea. Entonces, el tono de voz nos dice muchas cosas. Y a veces, por lo menos a mí me pasaba en la casa, que a veces se subía mucho el tono de voz de algún familiar y uno dice, me van a pegar. Mi familia es santanderiana, entonces no, es que ellos hablan así. No, uno sabe cuando el tono de voz es para una orden, un disgusto. No, pero yo no estoy bravo. Pero entonces, ¿por qué me grita? El tono de voz dice muchas cosas. Y hoy en día, ojo, con las redes sociales sucede también lo mismo. Cuando escribimos en mayúscula, de acuerdo a los expertos, todo en mayúscula está diciendo que estoy gritando a la persona. Hasta en eso ya hay como ahorita la comunicación ya es por redes, ya la gente no se comunica hablando, entonces ya se habla de la comunicación a través de las redes. Entonces escribir en mayúscula todo es como que, ¿por qué me grita? No, yo no lo estoy gritando, pero sí me está escribiendo como con gritos. Entonces todo eso es interesante al momento pero miren ustedes, lo verbal es menor. Ah, es que yo le dije que lo quería, pero no lo expresé correctamente. Es que mis hijos saben que yo los quiero porque yo esta mañana les dije que los quiero, pero ¿dónde está la no verbal, que es la que vale más? A veces no es tanto decir, sino un abrazo, ¿sí? Una agarradita de pelo, ¿sí? Eso dice más. Y el tono de voz. Por eso se vuelven mensajes opuestos. Cuando se dice algo con el cuerpo y con la boca decimos lo contrario. Eso es muy común. Y a veces eso lleva a ciertas diferencias de comunicación en nuestra casa o en nuestra iglesia. Entonces alguien dijo, es que eso no me gusta. Entonces sí, me grita, pero es que no, yo no quería gritar, lo que pasa es que subí el tono de voz, pero yo estaba contento. Ay, ¿por qué sería? Ah, es porque son sanguíneos, que eso es todo expresivo. Y yo también me molesté por eso. Claro, es que él siempre es así, es todo así como alegre. Pero de pronto, si de pronto hacemos algo, ejemplo, en la iglesia o en la casa, y de pronto le hacemos algo al flemático, ¿le gustó? Sí, muy chévere.
Ay, sí, ve, yo, ¿para qué me desgasto si a este no le gusta? ¿O será que es porque es un flemático que es más, no es tan expresivo? Pero le gustó. Pero él no se va a poner a gritar como el flemático, ni como el colérico de pronto a decir, uy, qué chévere esto, ¿no? Tranquilo. Entonces, si ya conocemos el temperamento, ya podemos concluir muchas cosas. Por eso la idea es, hermanos, llegar a un mensaje congruente. Y es cuando se armoniza la comunicación verbal, la no verbal y el tono de voz. Si logramos eso, logramos una comunicación efectiva. Con lo que decimos más lo que hacemos y más la manera como lo decimos. Si comunicamos un mensaje así, eso es lo que se le llama mensaje congruente. Y eso es muy importante. Así que, ¿qué debemos hacer? 7 tips muy sencillos. Mantengamos un buen contacto visual al momento de hablar. Sentarse de tal manera que se vea que se está poniendo atención. Yo no puedo hablar dando la espalda a la persona, o de lado, o viendo televisión. Si yo la estoy escuchando. No. Sentarnos de tal manera. Mostrar interés en lo que lo que se está escuchando. Hacer preguntas abiertas, no cerradas. Preguntas abiertas es para buscar información. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te has sentido? ¿Por qué te pasó eso? Y no preguntas cerradas como, ¿y le gustó? Sí. Ah, bueno, ya. No. ¿Por qué te gustó eso? Yo creo que se los mencioné una vez acá, no sé. Para un niño, para que crezca más intelectualmente, se le debe tener 5 respuestas a una pregunta que haga. Y preguntarle basada en la respuesta que uno le da. Porque eso aumenta su intelecto. Invita a esa persona a que hable más. ¿Y cómo se logra para que hable más? A través de las preguntas. Preguntas abiertas. Escuche más y hable menos. Y escojamos un tópico de interés y practicamos para que eso se pueda lograr. Un artículo de cómo hablar nos decía, la función más importante al hablar no es el dar información, sino el establecer una relación. A mí no me interesa saber información, sino establecer una relación. Miren que hay muchas falencias en la edad de adolescente que ellos no quieren, por eso algunos adolescentes son muy callados, no quieren dar información, lo que quieren es entablar una relación, ya. Eso es lo que quieren, una relación familiar. Una pareja que no se pueda comunicar no tiene un fundamento para la misma. Al asumir una actitud de apertura al diálogo y compartir, se puede transformar el extraño en un amigo. Y por eso, un texto muy conocido de Proverbios, creo que lo hemos leído alguna vez, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Un te quiero es más impactante que un te lo advertí. Un te amo genera más al corazón que un en la casa nos vemos. Hay niños y hay personas que se han bloqueado cuando les dicen yo lo quiero mucho. Ya se desarmaron. Se arman más cuando les dicen necesitamos hablar y aténgase a las consecuencias. Se arman. Ah, listo, venga, ¿cómo va a ser? Pero cuando les dicen, ¿sabes? Yo lo aprecio mucho. Uy, ¿por qué? Eso desarma más. Es lo que dice, es que la Biblia no, o sea, el Señor es muy efectivo y es panal de miel, son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Y dígame quién no se siente bien cuando las personas que uno quiere le dicen que lo quieren. Eso cambia la manera de ser. Así que oremos para que eso lo hagamos una realidad en nuestras vidas, ¿les parece? Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de comunicarnos contigo, pero también nos das la oportunidad de comunicarnos con nuestras familias. Ayúdanos a hacerlo de la mejor manera.
que nuestra comunicación, nuestra expresión corporal, nuestro tono de voz sea congruente para transmitir un mensaje y mejorar la comunicación en casa. Queremos ir al cielo con nuestra familia y ayúdanos a lograr ese propósito. Si hay algo en nosotros que debemos cambiar, Señor, ayúdanos para ser mejores personas. Pero queremos estar seguros y tranquilos en nuestra casa, en nuestra iglesia, donde estemos, que podamos transmitir una comunicación efectiva. Y cuando tengamos que hablar con otra persona de ti, lo podamos hacer con una comunicación tan efectiva como lo hacía Jesús, llegando a todos los corazones de las personas, pero viviendo ese mensaje a través de la propia vida. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.